La mina non podía faltar nel nuestro recorrido polos pueblos de Asturias. Estamos na Braña, na cuenca del Nalón, nunha tierra que foi creciendo gracias a les familias que llegáis de outros dones se asentaron aquí. Ganaderos en tiempos y mineros siempre, la xente de la Braña sabe bien mirar al futuro sin quitar el huello al pasado. Con ellos iniciamos esta ruta peles cuenques. Estamos en la cuenca del Nalón, en el concello de Llangreu, en la parroquia de Tuilla, y dentro de esa parroquia hay un pueblo muy guapo que se llama La Braña, y es el que vamos a conocer hoy gracias a los vecinos. El primero, el que me va a servir para ubicarme, y Manolín, que me está ahí esperando, donde la nublina posa. Muy buenas. ¿Qué tal, Sonia? Manolín, dame un besito. Memora, memoradora de memoria, esa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. Cuéntame un poquitín, ¿qué estamos viendo desde este alto tan guapo donde me citaste? Pues estamos viendo toda la Braña entera, la parte de Braña al río, la Mudrera, la Casona y les Peñas, y es lo que vemos ahora. ¿Y por concellos dónde estaríamos? ¿Para allá qué hay? En ese pico, ahí divide San Julián, que llevan Timporra, Siero y San Martín y Langreo. ¿Y para allá? Para allá hay parte de Langreo y después Siero, todo va a estar. Estáis en un sitio bueno. Y aquí tienes, detrás de la montaña, tienes el Entrego y todo lo de San Martín ya. Bueno. Que parte ahí hacia el Mayao Solís y donde está el dividendo. ¿Cuántos vecinos sois ahora mismo aquí en La Braña? Con 3 niños que hay de aquí, 61. Uy, bueno, qué guapo que haya niños, ¿eh? Hombre, claro. Eso es importante. ¿Y antes cuántos había? 80 y tantos, 100 y pico. 100 y pico. Hubo muchos estándares de gente. Mucha mina, aquí tenéis pues, mucho peso en la mina, tú fuiste minero. Yo fui minero, no fui muy trabajador, pero fui minero. Pues raro me parece. Enséñasme un poquitín todo lo que tenéis de mina y vamos conociendo les cases y cuéntesme todo lo que sepas. Lo que quieras. ¿Por dónde tiramos? No hay vamos de frente, bajamos por debajo de Casa Moreno y para allá. Ay. Tapindio, ¿eh? Sí, ahora libres. Cuando estaba la escoria de la fábrica, venir detrás de un coche y soltarte el campeñazo que, que te dejaba los dientes. Ahora echas hormigón. Oye, estoy viendo que aquí te ha señalizado que hay ruta de... Una ruta, de aquí pase al Mayao Solís, ruta. Pasa por Baeres, por Molín del Rozao, Baeres de abajo y Baeres de arriba, y a la Navaliega y al Mayao Solís. Qué bueno. Claro, entonces que ellos de parte Langreo y San Martín. Claro. Y entonces hacen la retonda así, vienen a La Braña y van al Mechero Saús, que es la ruta al Troll. Aquí hubo un chigre, yo apenas lo conocí. Aquí había un chigre y salió la chigrera, Ángeles salió con un plato que estaban ahí de murga mi padre y tal. Y va mi padre, no sé si la pizcañó un culo o qué fue, y ella clavó con el plato una cabeza del ficho. Eso ya estilo la cuenca, yo claro. no lo vi, ¿eh? No, pero pasar pasó. Contarme. Pues luego esto que fueron cases. Sí, después ya fueron, ella vivió muchos años aquí, porque allí en la casa de Pachón de la Pastelera, esto yo de un panadero que había en Tuilla, que llaman José Xuanón, tiene mucha hacienda por aquí. Pues con la gente, cuando vino tanta gente del sur, vivieron ahí también, esto siempre estuvo ocupado. Y esta ¿A ti vinote bien que viniera gente del sur, eh? Sí, sí. Sí, cuenta por qué. Coño, porque traía... Da vergüenza, claro. Mira, enamoraste de una cordobesa guapa. Yo iba al baile. Sí. Y yo siempre estaba con el cobrador. ¿Por qué? Porque no querían bailar conmigo. Llegó Mari, bailé con ella y acabóse. Ay, conquistaste la danza de la cuenca. Esta ya era la casa del cuadrero. ¿Dónde? ¿Que eran los cuadros? ¿Dónde estaban? Sí, aquí en los cuadros de las mulas y el cuadrero vivía aquí. ¿Y esto cuánto tiempo hay que está así? Me cagué, esto paró en el 41, yo nací en el 30,
a principios del siglo ya, creo yo. Bueno, en el 36, del 30 para arriba. Claro. Ya se mató mi padre aquí en el 34. Madre mía. Había 9 planos para arriba, hasta el cordal. ¿Ves dónde está aquella columna? Sí. Allí y otra aquí más abajo. Sí. Ahí exacto, donde está esa debajo, llamaban el plano Catán. Y ese que era el noveno ya. Pues sí, sí, había 9 pisos aquí para arriba. La mina aquí está fecha de baixo para arriba. Horizontal. Claro. Una horizontal y después hubo un pozo balanza y después calaban una chimenea y abrieron otra bocamina y por escape para arriba. Anda, mira, si ahí hay una bocamina. Sí, sí, aquí está la bocamina, este y el socavón general. Vamos para allá. ¿Qué se pasa por aquí? Sí, por aquí pasamos para allá. ¿Y esto ya es la casa de un vecino? Sí, sí, esto ya era el patio de los mules primero y después y allá arriba ya era el polvorín y ellos arreglaron mucho y es la casa donde vive Fini. ¿Esta bocamina? Esta va recta toda para adelante a cortar el paquete entre Reguera, Sotón y aquí el general no se cortaron, corta 4 paquetes. Por aquí salía también, ya estaba la vía del trole. A última hora metieron una máquina hasta dentro. Aquí había un paisano cerrando y abriendo las puertas que llamaban Ángel Puluño, que los guajes, nada más verlo, hacíamos máquinas corriendo. Era repugnante. Metíamos miedo y era muy mal fecho. Para que lo hicieron hachazos, y era muy mal fecho. Estamos en un goyo de cerca. Sí, sí. Aquí, por lo que pone el cartel, marca el 43, pero el cielo abierto tú dices que duró más, ¿no? El cielo abierto empezaron 4 días que empezaron. Claro. Coño, tuve ya 22 años. ¿Cuántos paisanos trabajaron aquí? 500. En todos los pisos. Claro, en los 9 planos. En todos los pisos. No sé si hablan de 400 o 500 toneladas de carbón que se vende aquí. Me cargaba todo y era todo por su peso. Y del bueno, ¿no? Les pedrencones Claro, grandes. y era regadera y no con lo carga. ruino que tenemos ahora. Era con carga, lo que salía y era cribado todo. Venga, ¿dónde me lleves ahora? Donde quieras. No, tú ya eres mi guía, tú me dirás. Yo te sigo. ¿Y esto de aquí qué es? La oficina. La oficina. Y esto que está a la izquierda, y era el almacén y la fragua y el botiquín ese de frente, que está la casa que está de frente. Que ahora hay una casa. Hay una casa. ¿Quién vive ahí? Ahí vive Manolo y la Chola. ¡Manolo! Veamos a la puerta. Están esperándonos ya. Ah, buen día, ahí. Así que ustedes viven en lo que eran las oficinas. Sí, este es el botiquín. Y esta es la oficina. Asómate, ¿verdad lo que cambió de botiquín a oficinas, hermano? ¿Cuántos años lleven aquí viviendo? 42 años. El resto arriba, en detal cielo abierto. Hasta 81 que tengo. ¿El trole pasaría por aquí? Cuéntame detrás, cómo. por Detrás de detrás. casa. Aquí por lo menos la gente mancao y muertos y... Venían aquí. Claro. Y era Todo aquí. en de Curabin, en de... Tu madre, Mi madre ha muerto, yo más muertos aquí que merece. ella venía a la prove aquí Echar una a... mano, sí, venía. Había unos camillones que tenían un toldo negro. Los guajes nada más ver la camilla en unos carreras que teníamos un miedo como el que se fundía la hostia. Y cada vez que se veía esa metían camilla- respeto. Y después mancábase uno, matábase en los pisos para arriba y bajaba en un T4 a cuentas con la... Me cago en la madre. Porque yo compré esta Shimuro desde Shimuro para atrás. ¿Y esto antes que había aquí? ¿Era una plazoleta? Esa era la plazoleta donde paraban los trenes. Ahí mismo baja el plano, ese que les Y ahí digo hay yo que hay el otro plano plano, sí. Pepín, y por ahí iba la vía del plano y por aquí les vi del trole. ¿Y esto qué es? ¿Los pedrencones del andén? Este andén, esto pusieron y era un puente que había, la piedra de un puente que había desde ahí para allá al otro lado. Donde está el río bajaba más fondo y la piedra que sacaron lo pusieron aquí porque venía la gente montado en trole, en vagones en trole y esto pandén para posarse. Ajá. ¿Qué va ahí por ahí? Qué miedo a la gente. ¿El qué? Los ovellos que Los tengo. ovellos. Vaya guapes que son. ¿Esos ovellos dónde son? Son suyos. No son de aquí, son de un hijo. Ah, pero esos son de fuera. Sí. ¿De dónde? De Nigeria, tienen un cinco negros, son de Nigeria. A la parte de León, quién sabe por dónde. Son ovellos de León. Son de Nigeria. Son de la cabeza negra. Claro. Fue tratante
Ah, anduvo el trato, ¿eh? Sí, Tratante de nada. llamaba a las vacas con detergente para llevarles al mercado. Si hubiera sido tratante, tenía que haber pedido dinero al banco, pero como nunca me gustó de ver a nadie, si tenía perros para un chato, compraba un chato, si tenía para dos. Claro. ¿Tiramos por aquí para salir también? ¿Y en la salida qué hay? Él tenga que sacar a buscar algún cuento más que ese, sabe mucho. Sabe los dos. Oye, un placer, muchísimas gracias por dejarnos entrar en casa y verlo todo. Nosotros vamos a seguir ruta porque hay mucho que enseñarme. Aquí el guía oficial Manolín. Vale. De aquí para Villabona, venga. Tenéis esa boca minada ahí y ahora lo que me vas a enseñar que Y esa allí va a dar aquella, de ahí mismo. Vale. Esta ya es la de ventilación, Sí. que tenéis la tapiada. Esto va allí por el pozo mosquitera. Arriba estaba el ventilador y va a calar al otro socavón, ¿eh? Enlazada sí, con- enlaza con el pozo número 1 de Mosquitera, por la fuente. Aquí me parece que salió uno cuando los que salieron por la vara, por Corbero Candanal, y otro que salió por aquí. Cuando el accidente. Cuando quedaron atrapados, sí, que no quedé yo de número. Estábamos y llegó el vigilante y dice, hay que ir para la fuente norte. Ahora para la fuente, íbamos a ir para la fuente sur, que fue donde pasó eso. Y va a ir para la fuente norte, que no pasa una maquinuca de batería, que vamos para allá, cuando bajen los vigilantes, baja Amadorín y Juanjo el capataz, y para afuera, y para afuera, y para afuera. Cuando salimos afuera, en aquella boca al pozo, todo batis blancas, le dije yo, ¿aquí qué pasó? Fue tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿El accidente qué fue? Que bajó la escombrera. Cuando bajó la escombrera, metióse por las plantas y por los cubos y tapólo todo. ¿Dónde me vives ahora? A tomar algo, que está muy frío. Ay, pues eso acéptolo. Vamos, venga, me cago en la sí. madre. Tengo que decirte que a mí esto recuerda mucho a Canabatán, que Sí, son las casas de empresa. ¿Cuánto tiempo tienen? Pues 100 y algo. Mi madre vino para aquí de 9 años y murió de 89, y hay 17 años que murió, fecha números. Claro. Y ya estaban Sí, no, y escases. ya tenían agua en casa, ya había váter y ya había de todo. ¿eh? ¿Naciste en esta casa? En aquella. En la de al lado. En la del lado, sí. ¿Aquí con quién vives, Manolín? Con Marin, con la jefa. ¿Con la jefa? La jefa al banco, Yo quiero del trabajo conocer soy yo. a la jefa al banco. Llamámosla a ver. Mari, Buenos días. Muy buenas. Puedes. Ay, qué manita Estoy helada, ¿no? Tú, mira, madre mía, qué manga corta. ¿Y la cordobesa guapa? fue más guapa, ¿eh? Guapió mucho después que vino para aquí. Ah, guapestra tú. Hombre. ¿Viniste de rapacina, de nena, Sí. cuando llegaste a Asturias? Pues tendría 4 años o 4 años escasos. ¿Y cómo fue la vida de la mujer del minero? Bueno, en aquellos tiempos, ¿qué quieres que te diga? Casámonos en el mes de julio, retrasamos la boda porque estaban en huelga, casámonos igual, era para primeros. Hola, buenas. Era para primeros de mes, casámonos a últimos de julio. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Sonia. Isabel. Isabel Ye. Hija, la primera. Bueno, pues guapes. La primera. Muy bueno, mira, ¿eh? Entonces, padre, un guapo. Y voy a enseñarte una foto ahí que... Tienes fotos, Hombre. quiero verles. Vete a buscarles fotos, que yo sigo charlando con les mujeres. Dame esa de ahí, voy a enseñaros a los 4 fíos que tengo. A los 4, claro. Tengo que presumir de ellos. Tú y es de aquí porque de la Braña también. Sí, nací aquí, en esa casa. en Su esta padre casa. nació ahí y ella También. En esa Mira casa. qué fíos tengo. Bueno, qué guapo. ¿Qué voy a decir, eh? Hombre, mira, Pero cambió mira, mucho la Braña. Sí, mucho. Venía el trólico, el carbón, estaba todo eso por ahí lleno de madera. No había parque, era todo escondero. Ya tiento las fotos. Hola, ¿Y también estáis vinculados a la mina vosotros? Sí, yo Sí. estoy casada con minero también, ahora ya está prejubilado. El padre de él también minero, que murió ahora en marzo. Y sí, siempre vinculados. ¿Y para una nena, cómo fue criarse aquí, en la Braña? De maravilla, Es ya que ves, había jugando muchísima todos ahí gente. donde está el parque, era el campo que llamábamos, había un muro de piedra
y ahí era el centro de reunión de todos, desde que éramos críos hasta que fuimos chavalinos. Y mayores. Y mayores, sí. ¿Y tú tires para acá que te Y matas? yo muy bien, sí. Yo esta casa la tengo como segunda vivienda, vivo en Pola de Siero, pero fines de semana y verano, Acá, aquí. a la Y Braña. nada más que tenemos un hueco para acá. Mira. ¿Y esto qué? ¿El que vino el ejército de Pancho Villa aquí a la Braña? No, es que ahí en la Mudrera había una fiesta. Y aquí preparábamos los carrozos para la fiesta. ¿Y disfrazabais vos? Y disfrazábamos. ¿Y esto qué ye, tan guapo? La capilla que hacía mi madre Adela Lluvina. ¿Quién es tu madre? Mi Esta. abuelita es esta. Esta ye. Hacía los... Mudrera. ¿Cómo se hacía en llamaba? Lourdes. ¿Esta foto qué ye? ¿Dónde ye? Los cuadros de delante, lo que aquí esos son los caballetes todos. Mira, estas son las casas antes. Esto son Tan estas igual. casines antes, sí. Sí, que bueno, que algunos quitasteis sí. el... Las rejes de las ventanas, Los porque setos, sí. parecíamos que estábamos... Este arco es aquella portilla que había un arco Siempre así de por la flores. fiesta ponían arcos y ponían arco la entrada Era mi al pueblo. abuelita la que enramaba la fuente, hacía los altares. Qué guapo. Era todo mi abuelita. Tú ves que chaval más curro. Ese eras tú, ¿eh? Qué guapo, mira qué guapo. Pues yo ahora voy a seguir conociendo a más vecinos de la Braña. con Muchas ellos, gracias. A vosotros. Acompáñasme a la por venir. Por venir a Vamos grabarnos en viéndonos. este Muy bien. pueblín. Venga, hasta luego. Seguimos conociendo la Braña y a sus vecinos. Y ahora vamos a casa de Benjamín y de Pilar. Bueno, llaman y Moreno. A él, también minero, y creo que el más curioso de la Braña, porque como tiene les pites, la huerta, encima tiene un castañero detrás, todo esto voy a ver con ellos. Y están aquí al solín porque, vivís en la parte alta del pueblo. Y es más guapa. Pilar, muy buena, es guapa. Y hay pocos legítimos del pueblo como yo y Manoli. Memura, memuradora de memura, que saques dinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Este ya fue moreno de pequeñuco, porque ya empezaron a llamar moreno nada más nacer. Claro. ¿Nacisteis los dos aquí en la Braña? Está allí de Cuellana, allí de la Viana. Yo soy de la Viana. De la Viana, bajaste un poquitín al valle. Sí. Fue este paisano a buscarme. ¿Sabes dónde nos conocimos? En el baile de Pinzales. Enséñasme lo que tienes. Les berces, que había aguanten. Si queréis llevar unos bercines, también podéis llevarles, ¿eh? Bueno, yo no digo que no a nada. Y castañes, que sé yo que tenéis el castañero. Está echando ellos allá focico de gucho y eso tan bárbaro. Pues en eso echándoles con el desapego. Contáronme a mí, Pilar, que Moreno era muy curioso y que bajaba entonces entre el barro y él llegaba hecho un pincel siempre. Sí, sí, sí. Y cuando no venía, revolcado. ¿Cuántos años tuviste en la mina? Yo estuve picando 30 y trabajando 33 y no me pasó nada. Y a la hora de retirarme estaba desengolando una torba de carbón para cargar los vagones de langreo y quedé enterrado. Uy, Salvé de casualidad porque tardaron lo menos 20 minutos. y como esos 20 minutos tremendos, ¿no? Como yo. Muerto, estaba muerto ya. Porque dijo el médico que vivía en Apola, la madre de Don Gaspar. Y dice, salvaste y de que perdiste el conocimiento, si no, piau. Madre. ¿Dónde están los pites? Ahí. Allí. ¿Cuántos tienes? Ahí Hay 17 y el pito 18. ¿El pitu pica? No. Tenéis que pasar aquí hoy, Sí, mira, tienes igual por arriba, ¿eh? que no nos dejen tranquilos. Tienes igual por arriba. ¿Doy miedo a los pites? Sí, no, sois vosotros. Sí, porque normalmente no se asusten tanto, ¿no? Y el gallo es verdad, que ya muy tranquilo. No, muy tranquilo, sí. ¿Estáis aquí en la parte alta? ¿Veis pasar el mundo en la Braña? Sí, Aquí estamos encantados, no vamos para ningún lado, nada más que aquí. ¿Trabajaste siempre aquí en casa? sí, yo aquí siempre, sí. ¿Y para comprar y todo eso, para dónde A vas? Sama, vamos a Sama. Porque aquí viene un pescado, bien... Sí. Y el panadero. ¿verdad? No se queda por ahí. Vienen 3 panaderos aquí. Traen chorizos, traen huevos, traen de todo. Aquí no- Bueno, huevos no compraréis. No, bueno, hay algunas veces sí. algunas sí. No son para nosotros todos, llévenlos les hijas, pova. Si ya tenemos bisnietos mozos, ¿Bisnietos tenéis? bisnietos de 14 años ya, Bueno, en tuya. ¿pero cuántos años tenéis vosotros? Que me traes- 80. ¿80? Tenemos No lo 80 doy años creer. cada Sí, uno. sí, 80 A más. cada uno así que suma.
Bueno, no, y enamoradinos estáis, ¿eh? Hombre, Sí, yo. como recién nacidos. Igual, ¿eh? Igual. Bueno, vamos a apañar castañes. Ay, bueno, Vale. Porque huevo está poniendo la pita, no puedo- yo quería masar con huevos, pero Si vas a apañar castaños, ya les apañó todas ayer aquella. no me dejaste ninguna. No, Bueno, vamos se a ver, cayó- vamos a ver si se cayó. encontramos No algo. fui yo, fue él. Porque el castañero está aquí cerca. Sí, necesita aquí. ¿Estáis como pegado. queréis? Aunque nada más sea para que vayas allá, mujer. Bueno, para escargatear, para esbillar un poquitico Las el pie. castañas dámosles nosotros. Pero vosotros si queréis subir a ver castañas, vais. Vamos a ver el castaño. Estamos aquí en la gloria. Vaya talallina que tenéis aquí. Contabéisme Trabajar, déjola. que vivíais antes allá arriba, Sí. En la Braña del Río, sí. Vivimos 14 años ahí. donde acaben los castañeros, ¿eh? Sí, Sí, 14 años, no, 18 fueron. 14 años de mi casa arriba. Bueno, en la casa en la de arriba. Con el cielo abierto desapareció todo. Todo, ¿eh? Había un pueblo, Notóse. tú sabes qué pueblo más curioso había, un Sí, pueblo más. muy curioso, pero empezó a marchar la gente, los casuques ya eran viejos y tal. Me acuerdo, no sé, bueno, vosotros sois más jóvenes, a lo mejor no os acordáis de cuando Amestoy hablaba por la radio, Amestoy. que empezaron a echar las carreteras por Alfredo aquí, me estoy. a echar las carreteras y que era una para los pueblos, que para los vecinos y todo, que era un adelanto muy grande. ¿Y? Pero a los 8 o 10 años, y decía, me parece a mí que lo que hicieron con las carreteras, en vez de dejar la gente, Fue fue marchar. hacerla para marchar. Claro, en vez de para que entraran, para que salieran. Cogían coches y Claro. escapaban. ¿Pañamos alguna castañina? Sí, vale, vamos, venga. Decíasme antes, Moreno, que las castañas se vendíanse antes a precio de oro, ¿no? Hombre, claro. ¿Tuviste sirviendo de neno? Bueno, claro. Era lo que se comía. No teníamos nada que comer, ¿qué íbamos a decir? ¿Dónde Que fuiste? decíamos nuestros tíos que dieron donde había ahorros, que hay maíz y faves, que ahí damos boroña. Si por viene otra guerra, ¿a dónde vamos por la boroña? Ahora no hay boroña, ni faves, ni hostias. Bueno, empieza a verles otra vez, Pero ¿eh? los pueblos. Moreno, empieza a verles otra vez. Venga. Oye, mira, aquí hay unos cuantes. ¿Estos valdrán? Sí. Tantos desvillados. Esos están Ya buenos. vinisteis ayer, ¿eh? Hombre, claro. Con la adelantada. Castañas y leche, era lo que se comía. Cocides y... Y asáis y en el horno y como fuera. Las castañas de termioneros, como fuera. Seguimos calellando por la Braña, conociendo a Masienter. El próximo guía y es Javier, que va a presentarnos a muchos vecinos y también hablarnos un poco de lo que fue la Braña hace poco. Javier. Hola, ¿qué tal? Memura, memuradora de memura, que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Citásteme aquí además por algo importante. Sí, bueno, esta es una de las casas que hay en el pueblo, que era la lampistería. Fue lampistería y después Y luego fue casa. Fue Que casa. Aprovechóse un poco la edificación que había. Sí, fue aprovechándose, bueno, unos en primer lugar Duro Felgueira, después unos pues dejaron vía libre, ¿no?, a la gente para poder aprovechar las casas. ¿Trabajaste en la mina? Sí, estoy prejubilado de la mina. ¿En cuál estuviste? Estuve en Lieres y después en Pumarabule. Cerré Lieres, porque bueno, fui de los últimos también en salir de allí, y Pumarabule. ¿A quién vamos a conocer Vamos a ahora, conocer a Javier? Campos, que tiene aquí una huerta también. Nació en esta casa de aquí detrás, que ahora está ya en ruinas. Y es cazador, pescador, y vamos, polifacético. Bien, pues vamos a conocerlo. Vamos. Muy buenas. Muy buenas. Gracias por recibirnos. Y luego a ver si aprendo algo. Memura, memuradora de memura, que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí.
¿Qué tienes? ¿Berza? Berza, repollo, ajos puerros, Cherries también. cherries, frijoles enanos. ¿Tú qué haces? Sí. Y desde pequeñín te gustaba a ti mucho eso de... Creo que hasta pescabas los truches a mano. Hombre, eso yo lo primero. En vez de ir a la escuela, lleva truches. Ya dejé también herencia. Sí. Sí, sí. Tengo de secretario al nieto. Aquí y coto. Sí. Y el coto. Ahí hacen suelta de perdices, cuando entra arcea y al jabalí y al curso. ¿Y tú qué vas a Yo la caza menor. a la menor? A los perdices y a los arceas siempre, claro. Aquí tuve 20 años. Y luego bajé a vivir para Tuya, para la barriada. Pero tiras para la braña todos los días, por lo menos a cuidar la huertina. Claro, ya estoy jubilado de la mina. Si te quedes parado en casa... Claro, ¿cuánto tiempo tuviste en la mina? En la mina para 24. ¿Cambió mucho la braña de cuando eres pequeño? Hombre, íbamos por tandes. Sí, tú eras la tanda de los mayores. No. De los mayores que yo... Había más grandes. Más. Luego estábamos nosotros. Luego había otra tanda que eran estos y mi hermano que está casado para Cáceres. Y luego había otra tanda más pequeña. Claro, había una pila de rapacinos y de chavalería. Había un cacho de campo de fútbol y tenían que jugar unos y luego jugar otros porque no había cancha para todos. Claro, pero tenéis aquí una afición al deporte buena, Sí, ¿eh? lo que pasa es que como no teníamos campo, pues entonces era cuando jugábamos. Bueno, había más críos también, que allí donde está el parque. Y después, ahora que hay cancha, ahora los críos, como también hay menos también, pues juegan mucho menos, ¿no? Lo que se perdieron fueron todos los juegos que había antes. Ahora no juegan a la peonza, ni a la pontiquina, ni a Piocampo, ni a Osomoda, que los juegos de antes estábamos activos. Claro. Antes el colesterol no existía. Y si no, tenemos a irnos a la mar, venga, al monte, que salimos a correr unos tras de otros. Pero, así que estamos así. Y comerse bien, porque hay buena tierra, buenas verces, y tocín faltaría. De aquella que se encargaba de esto no era yo, era mi padre. Y tú tienes la herencia de él. Sí, pero y lo que sí que aprovechamos ya era cuando los gochos nos poníamos quicos. En los gochos ya había adobo, ya había aprovechado. Es que la berza sola, esa no está contraindicada. Sí, eso dimos a mí la América, dime ella que dice ya, tú sí estás gordo, hay que comer verdura. Yo sí como mucha verdura. Sí, pero con tocín, morcilla y todo eso. Necesitas algo más y dice, ya no, eso no, yo entonces, ¿para qué lo quiero? Claro. Berza sola. Nosotros vamos a seguir, porque tengo luz de guía. Vale. Y tengo que seguir conociendo vecinos. Préstóme mucho, muchísimas gracias. Lo que sí te voy a decir una cosa, Dime. de televisión aquí muchos cambios, vea. Ah, sí, para mejor. Di que sí. Sí, para mejor, vale. sí, para mejor. Venga, Campos, hasta luego. ¿A qué me presentes ahora? A Onofre y a Marita. Están aquí a ver si están con las abejas. ¿Ellos son apicultores? Sí, bueno, a poca escala, porque tienen... Aficionados. Aficionados, sí. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Onofre, encantada. Hola, Marita. Marita, gracias por recibirnos. Memura, memuradora de memura que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Estaban contándome que te gusta la apicultura y esto faislo tú. Sí, esto sí. Estos son los panalinos. A ver cómo es, explícame cómo. Y esto faislo tú todo. Sí. Esto ya vengo los medidas exactas. Después compras la cera. La grande. Y siguen trabajando Que ellos. se pone aquí donde Claro. van... ¿Y antes hacías así también? Antes ya era estruirlo y afogar las abellas. Metían el casello, el cepo en el río y se sacaba la miel. No se cuidaba como ahora y, Claro. y es Ahora más práctico, ¿no? Digamos. Sácase con un extractor. Antes, en vez de ser vas pulsando. eran de los árboles. Enseñaste ese... El truébano. El tronco del sí. Del Hacían tronco un de- redondo. sí. En vez de poner eso, ponían un palo y sobre el palo iban haciendo... La miel. ¿Sacasteis miel estos días? Ay, pues Ayer. enséñanoslo, Ayer. sí. Vete por ello, que lo que sí. Pero ¿no? ¿Siempre vivió usted en esta casa? Siempre baja. Allá de mis padres, de mis abuelos. De los vuelos, ¿eh? Esta casa tendrá la raya de 100 años. Porque esta casa estaba enterrada abajo. Aquí, esto fue rellenado... Esta no era la altura del Esto fue pueblo. rellenado No. todo. Cuando ¿Esto la qué es? empresa- ¿Escollera? ¿Escombrera, vamos? escombrera. Cuando andaba la empresa. Estoy Rellenado. Entonces- relleno de... Mira, así un cuadro pequeño. Este fue el que nos dejamos de muestra. Estos son los que... Mira, eso es Jerry Loelles.
Esto es todo el trabajo de ellos. Todos ellos. Aquí, Toca ver lo que Toca pesa. ¿Lo pesaste ya? ¿cómo estaba el... Qué rico. ¿Cómo está? Este es el sí, grande, el grande. hace el mismo servicio, solo que ese es para medias altas y este es para alza entera. Madre, qué buena está. Estabas contándome que esto antes estaba mucho más para abajo. Lo que se echó la mina afuera, fue rellenando, el escombro. y entonces tapó las casas que están abajo, esta y alguna más, y entonces construyeron las casas arriba. Los antepasados, digamos, son los fundadores de este pueblo, de La Braña. De este pueblo. Y seguís en el mismo sitio, qué Aquí guapo. nací, por aquí por allá, pues hemos ido a otro sitio. Seguís Oye, aquí, yo qué quito cosa esto más de guapa. aquí, te viene para Sí, acá, ¿eh? llévalo, no vaya a ser que nos piquen, que ya están llenándose. Pues Vamos no. a seguir ruta. Onofre, préstame Pero, mucho. encantado. Está riquísima la miel. Venga, no. Muchísimas gracias. Has de venir por verano. Sí, que está todo más los plantines, Cuando queráis. cuídesles tú, ¿eh? Bueno, Y está hago- bien guapo. Haces lo que se puede. Gracias. Hala, venga, hasta luego. Hasta luego. Esto era lo que me decías que era la tienda. Sí, sí, aquí era el bar. Ah, Chigre también. Sí, y aquí era tienda, estaba separado los dos. ¿Y ahora no eran bar sigue tienda. siendo bar tienda? No, ya hace años que Aurina ya lo dejó y A ver. son casas independientes. Vamos a ver ¿Qué nos cuenta Aurina? si está en casa, creo que sí. Hola, Aurina. Hola, Aurina, muy buenas. Muy buenas. Gracias por recibirnos. Gracias. Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. Esto era un chigre y esto una tienda. Sí, aquí era la tienda. Los empresarios entonces de La Braña. Bueno, empresarios, tanto como empresarios no. Empresina era. Entonces éramos más pobres que ahora. Sí, ¿cuántos años fue Bastante chigre y antes. tienda? La tienda sería por los 50 o así. Sí, la tienda duró más hasta casi los 90. Dejé primero el bar. El bar, después siguió la tienda. Sí, cuando empezó la tienda era de estos antiguos que el aceite todavía venía en esos, A granel. a granel en esos bidones con una máquina que tenéis que medir. Hasta unas madreñas, unos alpargates, Había De todo. hasta una corbata, ¿qué quieres que te diga? Claro, eran sí, de como los todo. economatos. Ropa interior, de todo. De todo. Eras el encargado de los recados en casa. Sí, en casa, pero nunca los hacía bien. Entonces, a veces mi madre reñía porque, claro, llegaba aquí, si me mandaba 1 kilo de harina, yo llegaba con medio casa o al revés. Entonces, a veces venía que Lo que no, pasaba hoy los- hago bien. Lo que pasaba a los críos, claro. Y después Sí, era Aurina sí, la que tenía que ir. A completar el recao. Sí, sí. Esto era lo que era el bar. El bar, claro, ya fue... Este fue más tarde, en el 50 y tanto sería el bar. Que era un chigre de partida, de El tomar cierre la de pinta. partida, sí, lo más se jugaba era el tute, bueno, el dominó, ya se tute, jugaba mucho de aquellas. el sí. dominó también, yo Dominó y el recuerdo de tute, eso, sí, del- sí. del Y dominó. después, bueno, cuando venía el carnaval y la Nochebuena y eso, hacéis unos risuelos para la clientela que en realidad eran los del pueblo, pero bueno. Picatostes, eran los clientes que te lo escasadillas, decían, claro. eso, sí. Claro, los borrachinos. Sí. ¿Y antroxiabas el bar? ¿La gente venía antroxiada a pasar? No, entonces no se estilaba. Bueno, Sí. Aurina, muchísimas gracias Bueno, por pues- recibirnos y por trasladarnos en el tiempo. Bueno. Que ahora la casa y casa, pero antes fue la casa de todos. Sí, sí, ¿Eh? sí, por supuesto. No, un La beso en tienda cielo. la veíamos Bueno, todos vale. allí. Voy a seguir de ruta. Vale, vale, vale. A ver a quién todo conozco. bien, ¿eh? Hala, hasta Hala. luego. Hasta luego. Hala, hasta luego. Y Asunción, que, a ver, está aquí afuera, está leyendo. Hola, Asunción. Hola. ¿Qué estás leyendo? Pues estoy leyendo el diario de mi marido. El diario de... que... De Pepín Roces. Memura, memuradora de memura, pesa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. ¿Y él qué escribía? ¿Un diario? Sí, escribía todos los días. ¿Y de qué escribe?
Escribía lo que me apetecía. A lo mejor no tenía nada que escribir, ¿eh? Pero, por ejemplo, vamos a ver, mira, lee aquí, vamos a ver. Un día más me levanto con una mañana primaveral, aunque las primeras horas de la mañana están un poco frías, pero en el transcurso de la mañana se recuperan los valores veraniegos. Hace un poco la crónica del día aquí. ¿Y es de La Braña también? De La Braña al río, yo de La Braña al río y él después volví acá. ¿Y acabasteis aquí en el medio, para no pelearse? Sí. ¿Y trabajó en la mina? Hombre, sí. Trabajó, ya empezó de 16 años. Él además estaba muy vinculado a lo que era toda la actividad de aquí de La Braña, ¿no? En todo lo que se hizo nuevo, trabajando por el pueblo. Sí, sí, no, todo ahí cuando empezaron a hacer, fueron a solicitar la carretera, porque después también fue en el ayuntamiento, fue concejal 4 años también. Y entonces ya sabía con quién tenía que hablar todo, para hacer todo lo de la carretera y solicitar todo para la piscina, para luces, para todo lo que había agua, que... para todo. Bueno, yo estoy fascinada con la letra que tenía. ¿Cómo oye la vida aquí en La Braña? Bueno, aquí en La Braña, no sé, cada uno tiene la suya, ¿eh? Cada uno tiene la suya. Y Dios la de todos. Sí. Yo teníamos 2 hijas, casaron los 2. ¿Y no viven aquí? No, una vive en Sama y otra en Carballiño. Bueno, ¿tan cerca? Sí, vendrán a vete. Sí. No, es que a los domingos, por ejemplo, toda la vida vinieron aquí a comer. ¿Cuál es el plato estrella que viene a casa abuelita a comer? ¿Cuál es? A ver si vengo yo también. Sopa. Sopina. Sopa, o sea de marisco, o sea de carne, qué rico. De lo que sea. Y luego fabada, vamos a poner, el domingo pasado no puse fabada, puse arroz con marisco también, pero bueno, normalmente pongo fabada. Después pongo pescado, de lo que sea, y carne, o sea, asada. Estáis de boda todos los domingos, ¿cómo no van a venir? Y después, o tarta de almendra, o frisuelos, o flan, o lo que sea. Aquí fame no se pasa en La Braña, ¿eh? Y después el café. ¿A qué hora es buena para que venga el domingo? A las 3. A las 3. Son las razones por las que volvemos a La Braña siempre, claro. estamos fuera. Asunción, ¿cómo me presto este ratiquín? Muchísimas gracias y Javier, también a ti. Vale, yo ya quedo aquí. Quedes con, porque además sois familia. Sí, sí. Pues vamos viéndonos. Cuando quierais, volvéis a lo que quierais. Aquí tenéis el pueblo. Estamos todos aquí a disposición. Estáis muy guapos. Conociendo La Braña y vecinos. Y aquí también hay ganado. Delfín y el encargado de tener los pastos bien para les vaques. A ver cuántos tienen y qué fai con ellos. Está ahí con... yo creo que... y él. ¡Delfín! Sí, muy buenos. No tenía pérdida porque el ganadero del pueblo y es tú. Bueno, pillámoste trabajando. Memura, memuradora de memura que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Esa es la cabaña ganadera que esa tiene. es la salada. Que lleva vaca al pueblo. Y es Blas. Los únicos no. Bueno, queda el de Jovino y la de Jovino, que somos los últimos que quedamos aquí en La Braña. Pero tú dedicaste al ganado toda la vida. ¿Qué va? Yo trabajé en la mina. Mira. Ay, claro, que llevas la funda unosa. Mira, trabajé en Mosquitera, trabajé en Candín. Y esto fue una cosa que traes de pequeño. Y los padres pues siempre tuvieron vaques y yo siempre me gustaron mucho los vaques y entonces... ¿Estás jubilado? Pues, dijiste, ahora es mi momento, voy a traer a la salada para casa. Bueno, mira, bien para acá, llegue como un perrín ahora. ¿Puedes salir o tienes que seguir trabajando? No, y así cuéntesme más cosas. Sí. Estará quitado el pastor, ¿no? Porque si no, vaya calambrín más rico. Está quitado. No es la primera vez que me da. Que te da presta un montón. Espabila uno que no veas. Sí. ¿Y aquí donde les tienes? ¿Llevasles para algún otro lado? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantada. Memura, memuradora de memura que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y este mozú? Este es sobrino de Miguel. Miguel, ¿también el ganado? ¿Te dedicaste a ello? No, ahora venimos de caminar, estuvimos haciendo un poco de ejercicio por ahí por la senda. Y ¿La senda que es muy larga? Tienen 4 kilómetros desde aquí hasta el final. O sea, que él estaba trabajando ahí con el ganado.
Llegué yo y saqué... No me gusta nada. Ahora pillonos, ¿eh? No me ¿Cómo gusta llegó? nada, pero esta hay una correndera, ¿eh? Ah, sí. Esta, mira. Intuimos que ya la tuvo ayer. Sí, baja las escaleras, coge y tengo que sacar yo el coche de la cochera. Bueno, fais bien. Y después coge para Parque Principado, para Oviedo. Hombre, va. Que menos. También trabajáis aquí, ¿no? Y Delfín con la salada y con Blas. ¿Quién quiso meter a la salada en casa? ¿Delfín o Marta? Eso es el problema de él. Ah, tienes... De que para entretenerse. Luego pues, también es verdad que la carnina de Blas, porque Blas está sentenciado, ¿eh? Yo tengo una pena porque yo tan guapo. Esto que estamos, y en la carretera de entrada al pueblo, pero también por donde iba el trole. El trole iba por aquí, por el lado de la Cantarilla. Ajá. Por aquí iba, de aquí a Mosquitera. Oye, contáronme que este pueblo está en un alto ahora, que parece que no llega alto, pero está en un alto porque está ganado del río para arriba con lo que sacaban de la mina. Sí, que hay y es escombrera, y es la escombrera, sí. ¿El plano y este? Sí, aquí y la escombrera porque ya todo relleno de lo que traían de la mina. Lo que sacaban de la mina venían con el trole y traíanlo aquí, daban y cama aquí. En vagonetes basculaban un poco aquí. ¿Y cuánto ganaron entonces? ¿Cuántos metros tiró para arriba? 20 o 30 metros de altura, sí. ¿Y había casas antes? Sí, había casas ahí. Y que les, claro, tapióles la escombrera y ahora hicieron... Mi abuela tenía una casa aquí abajo donde el río, que ahora son las casas verdes aquellas que están allí. Ahí en el medio del pueblo. Increíble. ¿Y lleváis aquí viviendo toda la vida? Toda la vida. Nacimos aquí en el pueblo. ¿Tú ya has nacido aquí? 56 años. ¿Y tú nacido aquí? Ella 56 años. ¿Y tú por qué tienes que decir los años? Ay, ya veo aquel lío. Cortesasteis cerca, ya veo que os lleváis bien, ¿Oíste? porque cuando una pareja se pega, gaña. Sé yo que... Ella de aquí, yo de allí. Y engañóme, andaba chiblando, venga a chiblarme. Cuando andaba con la vaca y con la chatuca, andaba por ahí por la calella que teníamos un prado allá arriba, o teníamos para allí. Hay que apartarse, que viene el coche. Cada poco estaba allí. Ay, buscástelo entonces, era buen partido. Cuando estaba tendiendo la ropa, venga. ¿Y tú ibas para allá? No. Yo con la vaca. O sea, que el cortejo aquí, en este caso, fue cerca, tú no tuviste que marchar. ¿Desde cuándo echaste el ojo? Porque yo creo que ya de nenos ya... No, de nenos, ya fuimos juntos a la escuela, pues imagínate, de toda la vida. Hablando de años, 17 años. ¿17 años qué? Cuando empezasteis a ser mozos. 17 años cuando empecemos a cortejar. Esta es la casa del otro ganadero. Aquí los pocos que quedamos, o los dos que quedamos. Los cowboys de la zona. ¡Hola! Muy buenas. ¿Qué tal? Venimos a conoceros. ¿Qué tal, Jovino? Yo soy Sonia. Encantada. Muy buenas. Muy buenas, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva lo de vivir a la puerta del pueblo? Bien, porque en la villa no me gusta. El que más perres tiene. Está diciéndome que ya es la competencia de él, que sois los dos ganaderos. No, soy yo más que él. Ay, y es más tú, ¿eh? A ver si vamos a tener que peleamos ahora, ¿eh? ¿Cuántas vacas tienen? Dos, una. Una, no, bueno, entonces andáis ahí. ¿Cuál es más en gorda? alguna época fueron una competencia, porque él tenía muchos más. Hoy día están empatados. Estáis empatados. Y también pañáis manzana para sidra y no os aburrís nada, ¿eh? Somos ricos. ¿Oíste? Pero hay otra cosa, que él llega ganadero y fue chigrero. Ah, ¿tuviste chigre? Claro. Aquí en la Braña. Por eso te dice que ya es más rico, porque ya es donde lo apañaba todo. O sea, que esto también era un chigre. Abajo. Claro, y encima ya es el primer chigre, paraba todo el mundo aquí. Luego si eso seguían o no. Y después venían y los borrachos otra vez para arriba. Ah, y de vuelta hacían la arrancaera. La arrancaera también aquí. Claro. La espuela, Y la espuela. Sin más. La primera y la espuela. Se estaban corderos en aquellos tiempos. Buah, muchas comidas entonces tuvo que poner aquí, ¿eh? ¿Cuántos fíos tienen? 5. 5. Bueno, hubo que trabajar para sacar 5. de todo, fía. ¿Qué piensas? ¿Que esto es una comedia? No. ¿Entraste en la mina algo, Jovino? Ahí en Mosquitera. Mosquitera. ¿Cuántos años, Jovino? Años.
Pues de 16 hasta 35. Pero tuvo en el ventilador de la Braña también. Ahí fue donde recuperé. Ahí arriba, ¿eh? Ahí te iba a comer chame. Mira, ese es el trabajo. Dejas eso ahora, que aquí no te la pagas. No, eso ya no tiene carácter retroactivo. Eso de momento vamos a dejarlo. Pues préstame mucho conoceros, de verdad. Muchas gracias. Porque yo voy de casa en casa y todo el mundo me recibe bien. Porque es una sola, si fuera 2 o 3, a ver cómo sería la cosa. Que tengo que volver porque yo estoy saliendo de la Braña, ahora tengo que volver para atrás. Sí, aquí hay que retroceder. Venga, no pues, hay salida. Aquí quedáis de tertulia, yo tiro. Muchas gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Seguimos recorriendo la Braña y tenemos que conocer la parte más nueva, este parque, la piscina. La mejor persona va a contarnos todo esto y es Pedro, porque sabe mucho de esta asociación y los premios que ganaron por lo buenos que son. Y aquí está él. Muy buenas, Pedro. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Un besín. Quítate en la Plaza del Pueblo porque, como ves, aquí tenemos esta piedrona tan grande donde nos dan el premio al pueblo mejor entamado en el año 2001. Es una especie de pueblo ejemplar, pero en pequeñín. Del Concello. Pequeñín. Ese ámbito de hacer cosas por el pueblo tenéis de mucho tiempo, porque está la asociación a la que también perteneces. Sí, bueno, yo tengo el honor de ser el presidente ahora de esta asociación y hubo otros 3 presidentes antes. Muy vinculada al deporte, esto nace ya en 1974, que es cuando inauguramos la piscina, y en el 1975 nos dan el premio de Asturias a la mejor sociedad deportiva. Todo salía a base del trabajo de los mineros de aquella época, que después de la dura jornada a la mina venían, encofraban la piscina. Porque esa piscina esa que está ahí, de la que estamos hablando, sí. y que fue la piscina que este verano, por ejemplo, la que refrescó toda la cuenca del Nalón. Fue la que refrescó toda la cuenca del Nalón. Era privada, pero ahora ya abrióse a todo el mundo. Privada pública, porque creo que hicimos un servicio impresionante al Langreo, al ayuntamiento y bueno, y al concejo en sí. También tenéis la cancha de tenis. Tenemos una cancha de tenis, de fútbol sala, que se hizo posteriormente a la piscina. Ahí tengo que decir que fue el ayuntamiento quien nos dio toda la subvención. Yo creo que Villa, que está aquí al lado de Tuilla, que bueno, por cierto, ya es socio. Villa es socio de aquí, tiene el número 222. Bueno, anda. Y tenemos un socio muy ilustre, y la verdad es que estamos muy agradecidos que haya venido y haya sacado fotografías y haya... Porque él participa de las cosas del pueblo. ¿Y la cuota págala? Hombre, bueno... Bueno, en un contexto si no quieres. No, bueno, no será por dinero, ¿no? Pero lo que pasa es que perret. Lo hacemos socio de honor. ¿Y cómo yo, por ejemplo, yo vengo para acá, ¿qué tengo que hacer para venir por el verano? Tú tienes que venir por el verano y traer el bikini. Vale. Porque nudista de momento no llevo. Exactamente. Vale. Y luego, bueno, pagamos una entrada. Y bueno, tienes acceso a la piscina y a todas las instalaciones que hay dentro. Que las instalaciones además tenéis chigre. Tenemos un bar, tenemos una bibliotequita en la parte de atrás, tenemos juegos para los niños y en la parte de atrás pues hay una zona cubierta donde también cuando llueve pues están los niños. Vamos dentro y vemos a ver si hay gente ya. Sí, yo creo que se oye ya por aquí un poco de gente a armar folicia. A Campos, para cuando he visto el río con la calle pescar. Muy buenas. Hola, buenas. Vaya animación, que haya sido. Estamos aquí calentinos. Sí, la biblioteca no sé cómo está, pero la parte de delante está animada, ¿eh? Este local social por el verano está abierto todos los días de los 3 meses de verano. Sin embargo, por el invierno y el otoño y todo eso, pues solamente se abre los fines de semana. Y los fines de semana lo atendemos nosotros. ¿Sois vosotros los chineros? Somos los socios, los que hacemos de chineros, los que pedimos la bebida. Y tenéis todos los recuerdos, los premios. Bueno, vaya guapos que estáis ahora todos, ahí sentadinos. Trabajamos mucho hoy, ¿eh? Mira Manolín, cómo se me esconde. Yo veo una gaita por ahí, pero no sé a qué... Si no me mandan meter ruido, no me meto. ¿Meter ruido? Pero es que son todos más grandes que yo y varios juegos con rompón.